Hola, mi nombre es Catalina San Martín y junto al programa de ayudantes docentes de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, hoy les voy a hablar sobre trombosis venosa profunda. ¿Qué cosas vamos a ver en este video? Vamos a ver cuál es la definición de trombosis venosa profunda, un poco sobre su epidemiología y algunas complicaciones, cuáles son los factores de riesgo más importantes de esta enfermedad, por qué se produce, cuáles son las manifestaciones clínicas de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar, cómo se diagnostica y cómo se trata esta enfermedad. La trombosis venosa profunda es una oclusión aguda del sistema venoso profundo debido a un trombo. Junto con el tromboembolismo pulmonar y el síndrome flevítico postrombótico conforman lo que son las enfermedades tromboembólicas venosas. Un poco para recordar acerca del sistema venoso, tenemos que el drenaje venoso ocurre en un 90% por el sistema venoso profundo y solo un 10% ocurre por el sistema venoso superficial. Estos dos sistemas se dividen a su vez por una fascia muscular. Las trombosis venosas profundas ocurren en un 80 o un 90% en las extremidades inferiores. Estas a su vez se pueden dividir en proximales y distales según su ubicación por las venas popliteas. Las trombosis venosas profundas proximales tienen un riesgo de 50% de progresar a un tromboembolismo pulmonar. En cambio, las trombosis venosas profundas distales solo tienen un 10% de riesgo de progresar a un tromboembolismo pulmonar y un 20 o 25% de progresar a una trombosis venosa profunda proximal. Esta enfermedad es muy importante no solo en Chile, sino que también en el mundo entero. Se estima que la incidencia de la trombosis venosa profunda es de 2 millones de casos nuevos al año. Y 2/3 de estos casos ocurren en pacientes hospitalizados. Es muy importante porque es la tercera causa de mortalidad intrahospitalaria y la primera causa de mortalidad intrahospitalaria prevenible. Además, la trombosis venosa profunda puede progresar a un tromboembolismo pulmonar, como ya habíamos visto anteriormente, que se asocia a una mortalidad de un 25 a un 30%. Y puede tener otras complicaciones como el síndrome flevítico postrombótico, la enfermedad venosa severa que puede llevar a úlceras venosas crónicas y también un 4% de los pacientes puede tener hipertensión pulmonar. Dentro de los factores de riesgo más importantes para esta enfermedad tenemos los antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa en cualquiera de sus 3 presentaciones que vimos anteriormente, ser de sexo masculino, tener más de 40 años y sobre todo tener más de 75 años y tener antecedentes de neoplasia maligna. Las cirugías también tienen un factor de riesgo, son un factor de riesgo importante para las trombosis venosas profundas, pero estas se dividen a su vez en riesgo bajo, medio, alto y muy alto. Las cirugías de riesgo bajo son las que se realizan en personas menores a 40 años sin factores de riesgo adicionales. De riesgo medio en personas entre 40 y 60 años sin estos factores de riesgo. En riesgo alto entre personas entre 40 y 60 años con factores de riesgo o mayores a 60 años sin factores de riesgo. Y riesgo muy alto en las cirugías que se realizan en personas mayores a 40 años con factores de riesgo grave, como historia de enfermedad tromboembólica venosa, historia de neoplasia maligna o trombofilias hereditarias. Y también las personas que se realizan cirugías ortopédicas mayor, neurocirugía electiva o cirugías en politraumatizados. Otros factores de riesgo que se han asociado a la trombosis venosa profunda son los traumas en extremidades inferiores e injuria espinal, el embarazo, el uso de anticonceptivos y terapia de reemplazo hormonal, la obesidad y otros factores de riesgo cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca y el EPOC, fármacos como la quimioterapia y la heparina, trombofilias hereditarias como el déficit de atintromina 3 y otras condiciones como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de May-Turner, el uso de catéteres venosos centrales y la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad tiene una fisiopatología bastante estudiada. Se conoce que normalmente en el endotelio vascular existe un equilibrio entre los procesos anticoagulantes como la vasodilatación, la inhibición de la coagulación y la fibrinólisis y los procesos procoagulantes como la inflamación y la activación plaquetaria.
Junto con los factores de riesgo individuales que vimos anteriormente, con los factores gatillantes de esta enfermedad, que son las tasas sanguíneas, la hipercoagulabilidad y la injuria vascular, que se conocen como la triada de Virchow, se produce un desequilibrio que lleva a un estado protrombótico y produce la trombosis venosa profunda. Los síntomas se producen 24 a 36 horas después de que el trombo sea detectable y su historia natural lleva hacia la recanalización. Sin embargo, a veces se puede desprender un trozo de este trombo y llevar a un émbolo que puede progresar a una trombosis venosa profunda proximal o a un tromboembolismo pulmonar. Y también se puede llevar a trombosis recurrentes y las otras complicaciones que vimos durante la epidemiología. La clínica de la trombosis venosa profunda es muy variada. Puede ser desde asintomático hasta la muerte súbita. Y sin embargo, el cuadro más clásico de esta enfermedad es el dolor en la extremidad inferior, que dijimos que era el sitio más frecuente, junto con sensibilidad a la palpación, empastamiento, eritema, aumento de volumen y aumento de la temperatura local de la extremidad. También tienen el signo de Omans positivo, que es dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión del pie, como se ve en esta imagen de la izquierda. Y por último tenemos otros signos que son menos frecuentes, pero que igual se pueden presentar, como el signo de la cuerda palpable. La flegmasia cerulea dolens es una presentación menos frecuente de la trombosis venosa profunda, pero que aún así debemos conocer. Se produce por una trombosis masiva del sistema venoso profundo, que lleva también al compromiso de las venas colaterales y al compromiso del sistema arterial del miembro afectado. Esto entonces produce dolor intenso y súbito del miembro afectado, junto con edema y cianosis de esa extremidad. Si esto no se trata, con el tiempo puede llevar isquemia y entonces a pérdida de esa extremidad. Se diferencia de la flegmasia alba dolens en que en esta no se llega a producir compromiso de las venas colaterales ni el sistema arterial y por lo tanto tiene unos síntomas parecidos, pero no existe la cianosis. La extremidad se ve pálida. Bueno, ahora por último vamos a hablar un poco sobre los síntomas del tromboembolismo pulmonar, que es una de las complicaciones más frecuentes de la trombosis venosa profunda. El tromboembolismo pulmonar se puede presentar de muchas formas también, desde asintomático hasta la muerte súbita, pero el cuadro más clásico se presenta con palpitaciones, con disnea, que es el síntoma más importante, con dolor pleurítico con tope inspiratorio, con tos y hemoptisis, incluso puede presentarse con síncope y algunos casos con fiebre menor a 38 grados Celsius. En el electrocardiograma, la manifestación más frecuente de encontrar es la taquicardia sinusal, pero también pueden haber otros signos como el desdoblamiento del segundo ruido, tercero o cuarto ruido, insuficiencia cardíaca derecha. El diagnóstico no es solamente clínico el de la trombosis venosa profunda, sino que se necesitan algunos exámenes complementarios. El dímero D es un examen de laboratorio que permite definir si está ocurriendo un proceso de fibrinolisis en el cuerpo y tiene un alto valor predictivo negativo cuando la probabilidad de que sea trombosis venosa profunda es baja. El ecodoppler venoso es un examen barato y disponible y no invasivo, y a pesar de ser operador dependiente tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, por lo que se utiliza mucho en clínica para diagnosticar la trombosis venosa profunda. La flegografía es un examen menos disponible y invasivo, en el que se inyecta medio de contraste al sistema venoso profundo previa oclusión del sistema venoso superficial, y es positivo cuando se produce un defecto de higiene de las venas del sistema venoso profundo. Algunas venas no tienen medio de contraste, o también cuando llega medio de contraste al sistema venoso superficial. A pesar de ser el gold estándar todavía para la trombosis venosa profunda, es un examen que se utiliza muy poco en clínica. Y por último tenemos el angioTAC, que es el examen de elección para confirmar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar.
Además, existen algunas herramientas diagnósticas para definir cuál es el riesgo de que realmente sea una trombosis venosa profunda. El más utilizado es el score de Wells. Este otorga un puntaje a cada uno de estos criterios para luego realizar algún algoritmo diagnóstico. El más utilizado es el que vemos en pantalla. Si el score de Wells es 1 o menos, la probabilidad de que sea una trombosis venosa profunda es muy baja y por lo tanto, como dijimos anteriormente, podemos utilizar el examen de dímero D. Si el examen de dímero D es menor a 500, la probabilidad de que sea trombosis venosa profunda es demasiado baja y por lo tanto el diagnóstico queda excluido. En cambio, si el dímero D es mayor a 500, quiere decir que un proceso de fibrinólisis se está llevando a cabo y por lo tanto tenemos que realizar una ecodoppler venoso para poder confirmar si existe o no una trombosis venosa profunda. Si es que este examen es negativo, se debe repetir a los 3 a 7 días. Por otro lado, si el score de Wells te da un puntaje de 2 o más, quiere decir que la probabilidad de que sea trombosis venosa profunda es más alta y por lo tanto debemos realizar enseguida un ecodoppler venoso. Si el ecodoppler venoso sale positivo, iniciamos tratamiento. Pero si es negativo, debemos realizar un examen de dímero D, que si es menor a 500 descarta el diagnóstico de trombosis venosa profunda, pero si es mayor a 500, debo repetir la ecodoppler venosa en 3 a 7 días más. Para el tratamiento de esta enfermedad existen medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Cuando llega un paciente con trombosis venosa profunda, lo que debes hacer es hospitalizarlo, debes indicarle reposo relativo y mantener la pierna elevada. Y siempre debemos indicar medidas de compresión graduada. Entre las medidas farmacológicas, debemos utilizar anticoagulantes. Primero se parte con heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina o la dalteparina. Y posteriormente se pasa el tratamiento hacia los anticoagulantes orales, como los antagonistas de la vitamina K, acenocumarol y warfarina, o los nuevos anticoagulantes orales como rivaroxaban o dabigatran. Si el paciente tiene alguna contraindicación para utilizar terapia anticoagulante, se puede poner en pabellón un filtro de vena cava inferior que lo que permite es evitar que pasen émbolos desde la extremidad inferior hacia los pulmones y así evitar la complicación del tromboembolismo pulmonar. Y también se puede realizar trombolisis, pero su uso no está muy extendido para la trombosis venosa profunda. Por último, la guía CHEST de tratamiento anticoagulante para la trombosis venosa profunda resume 11 recomendaciones para el tratamiento que todo médico general debería saber. Cuando la trombosis venosa profunda se da en un paciente que no tiene cáncer, se prefieren los nuevos anticoagulantes orales por sobre los antagonistas de la vitamina K y por sobre la heparina de bajo peso molecular. Si el paciente tiene cáncer, se prefiere la heparina de bajo peso molecular por sobre los dos anteriores. Si la trombosis venosa profunda se da por cirugía o se da por un factor de riesgo transitorio, como podría ser un viaje muy largo, el tratamiento anticoagulante se deja solo por 3 meses. En cambio, si la trombosis venosa profunda es idiopática, o sea, no podemos encontrar un factor de riesgo que explique por qué le sucedió, el riesgo de sangrado es alto, entonces solamente se deja por 3 meses. Pero si no tiene riesgo de sangrado, el plazo para el tratamiento anticoagulante es indefinido. Si la trombosis venosa profunda se da con previo uso de anticoagulantes, debemos evitar el uso de filtros de vena cava inferior. Y en este caso, y en la trombosis venosa idiopática, debemos usar siempre de modo preventivo ácido acetil salicílico si es que no hay contraindicaciones para su uso. Durante todos los casos de la trombosis venosa profunda aguda, debemos indicar uso de medidas de compresión graduada para evitar el síndrome flevítico postrombótico. En un tromboembolismo pulmonar en el que yo no puedo encontrar signos y síntomas de trombosis venosa profunda, debo realizar vigilancia clínica si es que creo que el riesgo de trombosis venosa profunda es bajo, o empezar a usar anticoagulantes si creo que el riesgo es más alto.
En el tromboembolismo pulmonar con hipotensión, es decir, el tromboembolismo pulmonar masivo, debo indicar trombolisis sistémica. Y por último, en la trombosis venosa profunda recurrente, debo priorizar siempre el uso de heparina de bajo peso molecular por sobre los otros anticoagulantes, o subir la dosis si ya lo estaba utilizando. Bueno, esta ha sido la presentación sobre trombosis venosa profunda. Espero que les haya gustado y servido y nos vemos en otra ocasión.